El caso de Heiner Alvarado, pues esta noche Maribel Figueroa les va a mostrar una nueva colaboración eficaz que recoge todas las movidas que hacían antes de siquiera asumir el gobierno Pedro Castillo. Y ahí un personaje central era Heiner Alvarado, que ya vemos que busca la puerta de salida desesperadamente. Es más, la versión de este colaborador indica que una de las más influyentes voces era Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. Y él exigía a Heiner Alvarado y a su jefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, que coloquen a personas de confianza en este ministerio. Para hacer realidad todo esto se formó también un grupo conocido como los Chiclayanos, que funcionaba en torno al poder presidencial para cumplir con estos actos ilícitos. Todo esto y más en el siguiente reportaje. Algo insólito pasa en el Perú. Los corruptos juzgando a un inocente de corrupción. Los corruptos quieren que pasemos al otro lado. Días antes de que Pedro Castillo asumiera el cargo de presidente de la República en el 2021, sus financistas de campaña y amigos chotanos ya se estaban repartiendo las obras del Ministerio de Vivienda y Construcción en todo el país. Así lo reveló un colaborador eficaz al equipo especial contra la corrupción en el poder del Ministerio Público. El colaborador describe con lujo de detalles todas las movidas que se hicieron para estos ilícitos propósitos y cómo la designación del exministro Heiner Alvarado resultaba clave en esta trama de corrupción. Los testigos con clave, el testigo con clave, no menciona de algún acto ilícito del ministro Heiner Alvarado. Quienes realmente manejaban los proyectos de vivienda eran los amigos y compoblanos del presidente de la República, con la aquiescencia del ministro de Vivienda Heiner Alvarado López, ordenando a los funcionarios del Estado les hagan exposiciones de proyectos de obra que corresponde a la cartera de vivienda a terceros. Señor Heiner Alvarado López, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios? Sí, juro. Heiner Alvarado fue uno de los 4 ministros inamovibles de los 4 gabinetes de Pedro Castillo desde el inicio de su gestión. Llegó a la cartera de Vivienda y Construcción por recomendación de su compañero de universidad y financista en la campaña del jefe de Estado, Abel Cabrera Fernández. Luego, según la versión del colaborador eficaz, le regresaría el favor en forma de contratos de obras de saneamiento y construcción en todo el Perú. Heiner Alvarado López, señor magistrado, es parte de la organización criminal que estamos investigando. Pero no solo Abel Cabrera Fernández salió ganador bajo el lema "No más pobres en un país rico". También la fortuna le llegó a Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea en Breña, quien según el testigo con clave era quien en realidad mandaba dentro del Ministerio de Vivienda. Su poder se lo debió a que financió la campaña de Pedro Castillo a la presidencia y ya con el profesor en el poder se empezó a pagar favores. Aquí no hubo lonche gratis. En el caso de Alejandro Sánchez, él coordinaba directamente con el ministro de Vivienda Heiner Alvarado y con el señor Salatiel Marrufo Alcántara, hasta ahora jefe del gabinete de asesores. No hemos venido para llevar un centavo al bolsillo y robarle a este país, porque nuestra familia y nuestros padres a nosotros nos han criado y nos han educado con las uñas cortadas. Pero esas garras le habrían crecido apenas se sentó en el sillón de Pizarro. El arrepentido colaborador eficaz corrobora 2 importantes hechos ante el fiscal Raúl Martínez Guabán. El primero, se acusa al propio presidente Pedro Castillo de ser el líder de una organización criminal. En cada uno de los casos que le he contado, todas las personas le entregaban dinero para obtener licitaciones. Ese era el modus operandi. Le entregaban dinero como acto de corrupción a los ministros y estos a su vez le entregaban al presidente. Segundo, que desde que se inició el gobierno se puso la puntería a ministerios claves como el de Vivienda y Construcción, donde un ministro
hecho a la medida. En este caso, Heiner Alvarado no solo participaba de reuniones clandestinas para el reparto de las licitaciones, sino que además instaló el llamado buró político conformado por el grupo de los chiclayanos para ganar dinero fácil. Esas personas que ocupan ese poder de coordinación son conocidos como los chiclayanos. Todas las empresas le entregaban un rédito de aproximadamente el 10% o más del costo de la licitación, como coima. En algunos casos el monto era mayor, cuando las obras no se ejecutaban y la municipalidad ya le había cancelado a las empresas. Según el testimonio del empresario Hugo Espino Lucana, los chiclayanos integrados por Heiner Alvarado, Abel Cabrera, Salatiel Marrufo y Nenil Medina cobraban a los alcaldes el 10% de la obra a cambio de direccionar licitaciones a empresas implicadas. Asimismo, indicó que el presidente Castillo financió a sus amigos 20 proyectos por más de 70 millones de soles y ahí, en todo ese proceso, estuvo la mano de Heiner Alvarado. Según la hipótesis fiscal, Pedro Castillo autorizó a sus paisanos y amigos, los llamados chiclayanos, a elaborar una lista de distritos que recibirían fondos públicos para la elaboración de obras de saneamiento y construcción. Luego, el financiamiento sería aprobado con un decreto a la medida, el ya famoso 102/2021. En este cuadro podemos ver las obras en que los chiclayanos fueron beneficiados. Más de 70 millones fueron adjudicados a este grupo importante de amigos del presidente Castillo. Por ello, la Fiscalía habría puesto a Heiner Alvarado, la persona más allegada a Pedro Castillo, uno de los ministros más queridos e inamovibles, en el segundo eslabón de esta cadena de corrupción. Según el Ministerio Público, los alcaldes implicados convocaban a empresas que ya habían contratado con sus municipios y montaban falsos consorcios para cumplir con las normas. Uno de esos casos habría sido el de Jennifer Paredes y el de su supuesta pareja sentimental, Hugo Espino Lucana, quienes se adjudicaron una mega obra de 12 millones para poner servicio de agua potable en el distrito de José Sabogal, en la provincia más rica del Perú, San Marcos, Cajamarca. Y como para no desentonar, otra vez entró a tallar el exministro Heiner Alvarado, quien en un solo día aprobó esta obra, le dio luz verde el 3 de junio. Sin embargo, no se pudo utilizar el Decreto Supremo 102/2021 para culminar la adjudicación porque estalló el escándalo de Anguía. Percy Panaque, abogado de Heiner Alvarado, se ha paseado por cuanto programa de televisión ha podido, esgrimiendo un solo argumento de defensa, que luego que el Ministerio de Vivienda soltara el presupuesto para obras de saneamiento, la responsabilidad recaía en los alcaldes y sus municipios. Sin embargo, el colaborador eficaz, una vez más, echa por tierra todo el sustento legal de Heiner Alvarado y le recuerda el negociado. Lo que haya hecho el alcalde de Anguía, lo que hayan hecho sus colaboradores, funcionarios públicos y todo lo demás, es responsabilidad de ellos. Heiner Alvarado no tiene absolutamente nada que ver. A través del Ministerio de Transporte y Vivienda, solicitaba presupuesto para los proyectos de su municipio o de otros municipios donde tenía amistad con otros alcaldes, para realizar el mismo modo, es decir, colocar empresas para que ganen licitaciones, empresas que hayan apoyado en la campaña o que sean cercanas o amigos de familiares de Pedro Castillo. Heiner Alvarado es, según el Ministerio Público, el segundo eslabón de la organización que lidera Pedro Castillo y estaría dedicado a lucrar con las obras públicas. Por ello, la Fiscalía pidió hace unos días el impedimento de salida del país para evitar una fuga de película como la que protagonizó Juan Silva, también involucrado en el mismo tema de las licitaciones direccionadas. Tenemos identificados que dentro de esta suborganización, por decirlo así, dentro de la macroorganización, el señor Heiner Alvarado López es líder de esta organización, teniendo como
coordinadora a Lilia Ulcida Paredes Navarro, quien actualmente tiene el cargo honorífico de Primera Dama de la Nación. Es precisamente este pedido de la Fiscalía y la censura en el Congreso de su cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones las que habrían apurado la renuncia de Heiner Alvarado, uno de los ministros inamovibles del gabinete de Pedro Castillo. La moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Heiner Alvarado López, ha sido aprobada. Yo digo, qué suerte que solamente ejecutó 27%, porque se imaginan todo lo que hubieran robado, se hubiera ejecutado mucho más. Es así que el viernes, a través de una carta, el ministro inamovible de Pedro Castillo comunicó su renuncia, aduciendo una supuesta persecución política. Inmediatamente los escuderos del gobierno salieron a proclamar inocencia y el abogado del propio Heiner tuvo que contradecir sus palabras. Heiner Alvarado, hemos tenido la oportunidad, varios ministros, de conversar con él y él nos ha manifestado su absoluta inocencia. Mi patrocinado no va a renunciar porque se considera inocente. Lo cierto es que hoy Heiner Alvarado sale del gobierno con 2 investigaciones a cuestas en el sistema anticorrupción. Una de ellas es conocida como asesores en la sombra y la otra por el llamado buró político de los chiclayanos que direccionaron obras. Todo parece indicar que una pieza importante calza en este rompecabezas de la corrupción, complicando más aún el destino del presidente Pedro Castillo Terrones. Y mucho cuidado con que se escape, como lo hizo Juan Silva, ante la vista y paciencia de los operadores de la justicia y de la policía, porque aprovechan vacíos, ventanas de tiempo y se van. Ya lo vimos con su maleta en el aeropuerto, tratando de no dejar de lado la seguridad del Estado que va a su lado, que son policías, para poder hacerla fantasmal y desaparecer. Otro ministro más, qué escándalo sería, ¿no? Porque él sabe mucho acerca de los casos de corrupción que envuelven, ¿no?, a todo el círculo más íntimo, a los chotanos que rodean al presidente, el gabinete en la sombra, a los chiclayanos. Aquí nomás, según esta declaración, la que hemos puesto esta noche, 71.9 millones de soles en 20 proyectos para los amigos de Pedro Castillo. Este es un caso, una declaración nada más, pero hay muchísimas más. Hay 6 carpetas fiscales abiertas que investigan al presidente, por no sabemos cuántos miles de millones en obras favoreciendo a los suyos. ¿Este es el gobierno del pueblo? Vamos, señores. Y ahora el siguiente reportaje.